Bien, pues hace cuántas semanas que no lo estoy viendo. Buenos días, ¿cómo está? Bien, Lucía, con un gusto enorme de verles, reencontrarme con usted, con Flavio, con Jorgito, y muy feliz de estar con ustedes. Y también por primera vez hoy traje a mi nieto, el más pequeño, que es más alto que yo, mide casi 1,80. Más pequeño, dice, y yo lo veo alto. Tiene 13 años y ¿13 años? 13 añitos, ya Wow. casi 1,80. Y le dije, quiero que vengas a conocer la gente famosa de la radio y cómo es el estudio y todo eso. Ayer le estuvimos mirando por el Facebook usted un rato, y le dije, ahí vamos a estar. Así que estoy feliz de compartir con ustedes. Gracias Héctor. Y bueno, querido compartir con la familia, y ahora que están de vacaciones y demás, se puede compartir con ellos, ¿no? 13 años, increíble, ¿no? ¿Cómo crecen los chicos, Héctor? Bueno, y estamos ya unos días nada más de la Navidad, de Flavio, Jorgito, Héctor, y la Navidad que a veces es muy, no sé si nostálgico para muchos de los que por lo menos estamos en Argentina y tenemos familias en Bolivia. No sé, es un poquito nostálgico esto de la Navidad, ¿no? Con lo que eso significa. Bueno, para nosotros, sí, los que venimos de otros países. Le cuento, Lucía, que yo llegué a Buenos Aires cuando tenía 17 años y por 1 año y medio no pude volver con mi familia. Y la primer Navidad y Año Nuevo la pasé solo en un hotel de 2 pisos. Solo, ni los dueños estaban, o sea, solo. Así que bueno, me fui puliendo en este asunto de las nostalgias, de las soledades. Y todo lo que es estar lejos de los afectos, ¿no? Y de aquellas costumbres de la niñez. Y bueno, pero eso al final de la vida va sumando, ¿no? El madurez, en fortalecimiento, ¿no? Y como que uno se aprende a superar las adversidades sentimentales en este caso. Es cierto. No sé si en nuestras familias de antes era como una costumbre ver nuestro arbolito de Navidad, porque ahí se sentía el espíritu navideño, ¿no? Capaz que algunas familias las tenían y otras no, y el espíritu navideño era compartir una comida especial y los regalos, que esa era la Navidad para muchos. Pero sí, también estuvieron los arbolitos en muchas otras familias. ¿Qué significa un árbol de Navidad? Que todavía no entendemos eso todavía, por lo menos para algunos. Hemos adoptado, creo que esa costumbre de Estados Unidos. Ese asunto del arbolito tiene un costado muy, pero muy oscuro, ¿no? Yo le puedo contar algo. Igual en la segunda hora vamos a tener un tiempito más después, ¿no? Sigamos, porque en la siguiente hora vamos a recibir las llamadas y nos van a estar ahí. Bueno, le cuento 2 hechos de la historia relacionados al árbol de Navidad y por qué tantos tienen ese arbolito. Lamento si le voy a aguar la fiesta a alguno. Ahí me interesó más, a ver, esto a tiene ver si lado termino oscuro. Desarmando. El lado oscuro, a Jorge te gustan las cosas oscuras. A ver si alguien va a terminar desarmando su arbolito de Navidad. Bueno, yo diría, por eso si no le voy a aguar la fiesta a nadie, lo más recomendable es está bien, Héctor, acá todavía no armamos. Pero vamos a la historia, a una de las historias, la más antigua. Hay un hombre en la historia que se llamaba Nimrod. Ese nombre significa el rebelde, ¿no? Fue un hombre que se opuso a Dios. Era un bisnieto de Noé, el del arca. Y la historia de él es muy breve, aparece en el libro de Génesis, para los que tienen una Biblia, capítulo 10, verso 8 a 10. Él dice que era un vigoroso cazador. Pero cuando usted pone la lupa en esa expresión, no era un cazador de bestias salvajes, sino de almas. Ese hombre Nimrod dice ahí que era el que creó las ciudades de Babel, que luego fue Babilonia, lo que es la moderna Irak. Y él fue el que hizo la primer religión y es el primer evento del nuevo orden mundial, porque salieron del arca del diluvio, y fue el cabecilla del nuevo orden mundial opuesto a Dios, y él fue el que construyó la torre de Babel. Este hombre fue el que unió la religión, el poder político y el poder económico. Cuando juntó esas 3 cosas, construyó la torre de Babel. Y el fin, eso ya es Génesis capítulo 11, los primeros 5 versículos, dice, hagamos esta torre cuya cúspide llegue al cielo. Es decir, que él quiso inventar un camino para llegar al cielo. Eso es religión. Bueno, pero este es Nimrod.
su mamá se llamaba Semiramis. Su mamá fue la fundadora de las famosas religiones de misterio. Ahí viene, Jorgito, el lado oscuro. Y aquí hubo, preste mucha atención a esto, aquí hubo una relación incestuosa. O sea que Nimrod no solamente fue hijo, sino que fue esposo de Semiramis. Y ellos inauguraron todo el sistema religioso de Babilonia. Y para los que leen la Biblia, leen Apocalipsis 17, dice: Babilonia, la madre de las rameras y de todas las abominaciones de la tierra. Así dice Apocalipsis 17, los primeros versículos. Sí. Pero estoy describiendo cómo vamos a llegar al arbolito. Porque este hombre muere, según la historia, atropellado por un jabalí. Y lo entierran junto a un árbol seco. Y ese árbol, llegada la primavera, floreció. Y entonces se desató una creencia en Babilonia de que ese hombre había resucitado, se había reencarnado. Semiramis tuvo un hijo después que se llamó Tamuz. Y de él la Biblia habla mucho en contra de él. Aquellos que tienen una Biblia, Ezequiel 8:14, pero también los profetas Isaías, Jeremías hablan sobre que Dios se opone al culto a Tamuz. Y ahí comienza lo que llega hasta nuestros días de la relación madre-hijo, virgen-hijo. De ahí, de esas religiones de misterio. Así que todos los años en la primavera la gente iba a colgar luces y frutos y cosas en ese arbolito. Y ahí arranca desde el fondo de la historia lo que hoy tenemos instalado en las casas. Bueno, yo no, desde hace mucho tiempo. Hasta que ese es el lado oscuro de la historia. En síntesis, Lucía, si me está comprendiendo, y los oyentes, cuando tenemos un arbolito, estamos hablando que estamos aprobando una relación incestuosa de madre e hijo, y ese está ligado al evento del arbolito de Navidad. Ahora venimos más a otra versión, ¿no? Ya más europea. Este niño, cuando yo iba a Bolivia, siempre me pedía que le trajera unos muñecos de Thor. Y era uno que tenía un martillo, una masa, no sé qué era ese Thor. En la Alemania del medioevo, no de Evo Morales, sino del medioevo, se hacía un culto a ese Thor, que era el dios de los relámpagos o de los truenos. Ese era el Thor, del martillo, la masa, no sé qué es lo que tiene ahí. Y entonces se acostumbraba en un árbol, que era un roble, específicamente un roble, se acostumbraba a sacrificar una persona. Y un día hubo un misionero que se llamaba Bonifacio, y en ese año correspondía sacrificar un niño al pie de ese árbol, ¿no? De roble. Entonces este misionero, que era de la religión católica, él predicó todo y desarmó todo eso, y entonces el culto cambió, evitó el crimen, la muerte del niño, y tiraron el roble y plantaron un abeto, que para nosotros es un manzano, ¿no? Y entonces la segunda versión, la europea del arbolito, es esa, con ese trasfondo histórico de Thor y los sacrificios humanos y todas esas no sé cómo, si son pelotitas o qué, pero reflejan los manzanos, los frutos de ese árbol. Ese es el otro significado del arbolito de Navidad. Ay, Dios mío, nosotros aprobando, o muchos aprobando el arbolito de Navidad. O sea, lo que yo conozco es la segunda, Héctor. Bueno, es que esto lo que usted acaba de mencionar, y yo me quedé con eso, pero el sacrificio como que no está. Pero no sabíamos eso del o sea que sacrificio de una persona. De las cosas nuestras en la vida las hacemos siguiendo tradiciones, pero no sabemos el porqué. Es tradición comercial, esto del Papá Noel también, que es otro tema comercial de Estados Unidos. ¿Y cómo se incorpora Papá Noel, Héctor? Claro, bueno, ¿cómo llegó Papá Noel? Vamos a la todo? historia de Papá Noel. Vamos a ver. Tiene que tener un poquito de paciencia. Una ciudad que se llamaba Patara, en Turquía. Ahí en el año 270 después de Cristo nace en una familia pudiente griega un hombre con nombre Nicolás. El papá y la mamá de Nicolás mueren en una peste cuando él tenía 19 años. Pero Nicolás, al ser de una familia pudiente desde su niñez, era muy generoso, dadivoso, de regalar cosas, de compartir con los necesitados.
Y entonces él se acerca al cristianismo, ¿no? Y entonces él, por ejemplo, entre las historias de él, hay una que un hombre tenía 3 hijas y para que una de ellas se pudiera casar tuvo que prostituir a otra. Nicolás escucha esa historia y se acerca en una noche por la chimenea de la casa de esa familia y tira monedas de oro para que las otras hijas no tuvieran que prostituirse, les ayuda. Ese fue el primer hecho grande que se conoció de este hombre Nicolás. Él se muda a una ciudad que se llama Cira, entonces a veces es conocido como Nicolás de Cira. Y luego él, un hombre hiere, por ejemplo, hay muchas historias de él, un hombre hiere a 3 niños con un cuchillo. Y se dice que él se puso a orar por esos niños y se restauró la salud y las heridas y todo, así que le atribuyen ese hecho milagroso. San Nicolás. Sí, este es Nicolás. Y entonces dice que él era un hombre de barba muy larga y más o menos ya entrando en los años 300 después de Cristo, a él lo toman prisionero y le queman la barba y la cara y todo. Y el que lo libra es el famoso Constantino. Constantino fue el que inventó, el que creó en el año 313 después de Cristo lo que hoy se conoce como la religión católica, apostólica y romana. La religión romana, dice nuestro fundador, es Pedro. No hay ningún texto en la Biblia, ni uno solo, ni hay ningún documento histórico que demuestre que Pedro estuvo en Roma siquiera. El fundador, fue el segunda manifestación del segundo orden mundial en el mundo, Constantino, porque él tuvo una victoria sobre su cuñado que se llamaba Magencio, con un ejército muy pequeño. Él tuvo un sueño, una cruz de oro escrita en latín, omne vince, por este signo vencerás. Y al otro día vence a su cuñado en la batalla, que tenía un ejército súper numeroso. Entonces Constantino dice, vamos a terminar con la persecución de los cristianos y vamos a sumarlos al poder de Roma. Y otra vez el poder religioso, el poder político y el poder económico se unen, y ahí surge lo que hoy conocemos. Eso es lo que la palabra de moda que usa Milei, una verdad empírica. Empírica quiere decir que hay hechos que son evidentes de que es así. O sea que la religión comenzó con este hombre, no con Pedro, esa religión. Ahora, dicho sea de paso, este hombre Constantino fue el que lo protegió a Nicolás. Ahora Nicolás y sus historias llegan a Alemania, y en Alemania le decían Niklaus, así se escribe Niklaus o Nicló se pronuncia. Y entonces de ahí viene después Santa Claus, de ahí. Pero San Nicolás también, ¿no? Sí, pero el de San Nicolás toma fuerza en Holanda, porque los holandeses toman esa expresión Niklaus de los alemanes y le ponen Sinterklaas, que en algunas de las películas norteamericanas puede ver eso de Sinterklaas. Ahora, corrido el tiempo, viene una migración holandesa a Nueva York. Y este es San Nicolás, que termina siendo Papá Noel. Ya llego a eso, ya llego. Era un duende verde, no era de esos colores que los vemos ahora. Era un duende verde, completamente verde. Entonces era Grinch. Es de origen de Estados Unidos. Claro, no, ahora viene la historia. Ahora llegan los holandeses a Estados Unidos y traen esta historia de Sinterklaas. Y entonces hay un escritor y una escritora que empiezan a dibujarlo de estos colores que lo conocemos, con el rojo y blanco, porque lo imaginaban como un obispo, entonces le ponían esos colores. Y ¿no le puso una marca de gaseosa? Tiene que ver con ahí ya llego. Yo estoy muy ansiosa. Entonces, esta fue una novela que se escribió en 1841, pero 30 años después se conoció toda esta historia y lo transforman a Sinterklaas en el guardián de Nueva York, ¿no? Y ahí se empiezan a hacer diferentes dibujitos hasta que llegamos al 1931 y la Coca-Cola lo adopta como modelo y le da los colores que hoy tenemos. Esa es la historia. Después todo eso que viene del polo, ¿cuál? Norte, sur, no sé de cuál polo viene, todo eso ya es historia. Y en los años 1800 se incorporan los renos, el trineo, eso
O sea que en el camino fue consiguiendo agregados. Sí. O sea, es real eso, lo que dice que una familia rica de Turquía se vienen a Estados Unidos y en ahí hacen esto, lo de la, ¿cómo se llama? El Papá Noel. Sí, esa familia turca es justamente de una ciudad que se llama Patara, ¿puede ser? Es lo que dije al principio, Jorge, es lo que conté al principio. Acá no estaba Jorgito, sí, por eso. O sea, por eso le llevé todo desde Patara, y después él es conocido como Nicolás de Cira, y después cuando él muere, a los años traen los restos de la Italia, y ahí a la ciudad de Bari, que ahora tiene un templo donde lo van a adorar, y ahí él pasa a llamarse Nicolás de Bari. Sí. Y yo deduzco, no lo sé, que el famoso cantante italiano que ahora tiene más de 80 años, Nicola di Bari, yo deduzco que debe ser que tomó el nombre de ahí. Supongo yo. ¿Se acuerda, Flavio, de Nicola di Bari? Sí, señor, sí, como que no. Estas cosas que a veces desconocemos y nos guiamos por la tradición, o porque mi familia siempre tuvo un árbol de Navidad, o porque siempre estuvo Papá Noel ligado al deseo de los niños, que Papá Noel le trae, no te trae nada, te trae el papá, mamá. Lo siento para los niños que están escuchando en este momento, pero son esas cosas que a veces desconocemos y seguimos una tradición. Sí. Seguimos una tradición sin entender la historia y el detrás de eso. Héctor, obviamente Papá Noel ya lo comercializaron los norteamericanos. Sí, obviamente, claro. Por eso los colores y la marca de la cosa. Porque esto es lo que nosotros llamamos la Navidad comercial. Incluso, no sé acá, porque yo no estoy muy en eso, pero aquí en Estados Unidos, cuando él pasa a ser el símbolo de la gaseosa, él empieza a llamarse el gordo de Navidad. Era entonces aquí había unas loterías, no sé si eran de Colonia y de Buenos Aires, que se llamaba el gordo de Navidad y el gordo de Año Nuevo. Esas son loterías de juego, ¿no? Aludían de alguna manera a Papá Noel. A esto, claro. Sí. Porque era el premio mayor, el regalo mayor, digamos, ¿no? Claro. Eso para los timberos, yo no sé, pero me acuerdo que había mucha publicidad del gordo de Navidad. Aprovechando la fecha. Todo ¿esto es bueno o es malo? No, ese tiene para cada uno el lado oscuro. Es porque todo nace desde ese Nimrod, que es una oposición a Dios, hablando en términos espirituales, ¿no? Claro. Entonces, esta es una Navidad falsa, es una Navidad hueca, sin contenido espiritual, es totalmente comercial, no tiene nada que ver. Ahora mire, la palabra Navidad significa natividad, es decir, nacimiento. Cuando yo vengo y le saludo a usted, le digo, Jorgito, feliz Navidad, le estoy diciendo feliz nacimiento, y usted me mira y dice, nadie nació en mi familia, ¿de qué nacimiento me habla? Pero se supone que del nacimiento de Jesús, ¿no? Bueno, que eso es lo que se celebra. Entonces, en la Biblia hay dos eventos donde se habla de la única y verdadera Navidad. Para los que leen la Biblia, en Mateo capítulo 2, del verso 1 al 11, ahí está la historia de los magos, que de eso le puedo hablar algo después si hay tiempo. Y ese es Mateo capítulo 2. Y en Lucas, el capítulo 2, ahí habla del nacimiento de Jesús en el pesebre, y la llegada de los magos y de los presentes que le trajeron, que eso tiene un significado enorme, que era oro, incienso y mirra, cada uno tiene un enorme significado, y ellos vinieron al nacimiento de Jesús. Ahora, en esa Navidad de Jesús, el mundo no se detuvo, la prensa religiosa no asistió, no hubo cohetes, no hubo champán, ¿cómo? Descorchado le dicen, no descorcharon champán, ni tetrabric, nada, no había nada de eso. Eso todo es la parte comercial, ¿no? Pero el centro de esto, para que se entienda, es el Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 11. Yo cito porque quizás los oyentes tienen su Biblia y pueden ir y comprobar. Los que tienen, y si no, por la web. Desde el celular también se puede. Sí, se lo voy a citar muy lentamente. Dice así, dice, ¿qué os ha nacido hoy en la ciudad de David o de Belén? Un Salvador, que es Cristo el Señor. Eso dice el texto y eso es la Navidad. El nacimiento de un Salvador, que es Cristo. Jesús. Es que el nombre Jesús significa Salvador. Sí. El nombre Jesús significa Salvador. Entonces, esa es la verdadera Navidad,
¿no? Es la Navidad espiritual, es la Navidad de la Biblia, es la única. Todo lo otro es olvídense si no ya hizo su árbol de Navidad, entonces mejor todavía si no arma su árbol de Navidad. Sí, nos quedamos con los espíritus de nacimiento. En gastadera de plata nomás. O sea. Claro, sí. Encima, ¿cuánto cuesta y después a mí me gustaría volver antes de irme un par de párrafos sobre esta verdadera Navidad. ¿Cómo aparece el tema del brindis? El de brindar en Navidad. Hay dos eventos en la historia sobre el brindis. Uno es una palabra alemana, brindis, Bringirs, así se pronuncia más o menos, no sé alemán yo, pero solo como lo leí así. Y ese brindis significa te lo ofrezco. En el siglo XVI España invade, había un rey Carlos I, invade a Italia, y entonces se levanta una copa y entonces dice te la ofrezco, o sea, como que se ofrecían al rey a Italia, ¿no? O sea, el rey español que consiguió la victoria a España se la ofrecieron a Italia, a España. Entonces se levantó la copa y dice te lo ofrezco. Eso significa brindis en la historia. Brindemos, te dice. Ahora los brindis en esa antigua Roma también, no era así un poquito que ponen un poquito en la copa y chocan así, ¿no? Y antes se llenaba la copa hasta el borde y se chocaban para asegurarse que el contenido de mi copa se derrame en la suya, porque si alguien puso veneno en mi copa, lo íbamos a compartir. Ese es el origen del chocar las copas. Era de asegurarse de que no esté envenenada. Claro. Pero la copa se llenaba, no era un poquito. El famoso chinchín. El chinchín. Claro. Sí. Veo que algunos dicen, ponga un poquito para brindar. Bueno, pero en el fondo de la historia no era así, se llenaba la copa. O sea, o sea que siempre hubo gente peligrosa, Jorgito, que podían envenenar al otro. Todo tiene su lado negro. Todo tiene su lado negativo. Bueno, no brindemos. Bueno, eso significa de verdad que no sabemos. Por eso, repito, nos guiamos por las tradiciones. La tradición está como que tienes que tener árbol de Navidad, pobres los papás en esta época, ahora, imposible, y los niños quieren un árbol de Navidad. Claro, hasta se escucha que tienes que hacer el brindis con el mejor champán. Eso el más ya caro, o sea, a estas alturas es imposible, ¿no? Pero tratemos de entender eso, que hay una historia, hay un detrás del porqué de las cosas que celebramos en estos días, por ejemplo, en la Navidad, ¿no? Tiene un detrás. Héctor, Lucía, Flavio, yo creo que tiene que ver más, ¿no? Con lo que nosotros, los papás, ¿qué le inculcamos a nuestros hijos? O ciegamente estamos haciendo lo que la más hace. Claro. Seguimos con la tradición del mundo. Generalmente hacemos lo que hicieron a lo mejor nuestros viejos, ¿no? Claro, la tradición. Claro, por eso decía la tradición. La tradición. Entonces, sin conocer la realidad, la verdadera realidad de esas tradiciones que seguimos ciegamente. Héctor, una consulta. La fecha de nacimiento de Jesús, que nosotros celebramos cada 25 de diciembre, ¿coincide con la verdadera fecha de nacimiento de Jesús? No, otra vez volvemos al culto de Babilonia y a las religiones de misterio. Porque el 25 de diciembre, qué bueno que me preguntan, pues ese dato ya se me estaba escapando. Los babilonios acostumbraban a adorar al dios Helios, que es el dios sol, ¿no? El dios Helio es el dios sol, y era el 25 de diciembre. Y entonces toda esa fecha es tomada aquí, porque hubo como, quizás me equivoco en algún añito nomás, pero como el 276 antes de Cristo, Roma invade, Babilonia toma y adoptan el culto. Ustedes van a ver algunos de los sacerdotes de la religión romana que tienen aquí la cabeza peladita aquí en el centro. Sí. Y eso era intencionado, eso era lo que hacían los sacerdotes de Babilonia, identificándose con el dios Sol. Ese era su dios. O sea, eso era a propósito, entonces. Sí, no era un asunto se pelaban a propósito. Claro, ¿no? Claro, porque era un símbolo de identificación. No, o sea, no era principios de calvicie, no, nada que ver. Claro, era solamente que una demostración que pertenecían al dios Sol. Pero pasándole así en limpio, el Señor Jesucristo nació en lo que para nosotros sería la última semana de marzo, la primera semana de abril. Ahí en esa quincena fue su verdadero nacimiento.
Ahí está, bien. Y un dato curioso también. A ver. A través de la Biblia, el Señor Jesucristo nunca pidió que se recuerde su nacimiento, jamás. Pero sí pidió que se recuerde lo que era su muerte, su sepultura y su resurrección. Porque esos tres pasos componen lo que se llama evangelio: muerte, sepultura y resurrección. Los que son de la religión romana, por ejemplo, ve cuando le dan la hostia, que dicen el cuerpo de Cristo, ellos intentan reflejar eso, y que implica la copa del vino, habla de la sangre que él derramó, muerte, sepultura y resurrección. Y eso sí, el Señor Jesús pide, dice, hagan esto en memoria de mí, pero de su nacimiento nunca dio ni una sola recomendación. O sea que esa celebración fue inventada en los años, alguien con buena visión comercial hizo un gran negocio y sigue dando grandes resultados económicos. Bien, en este momento está diciendo alguien, listo, no hacemos Navidad. Los norteamericanos, ¿no? Ah, bueno, ahí, mire, y nosotros cuando vemos Navidad lo relacionamos con la nieve, con todo, y donde estaba Jesús. Y acá no tenemos nieve. Y acá estamos en verano. Acá no tenemos nieve, o vaya a Bariloche, si no, de todos modos no hay. Sí. Bueno, entonces en este momento marcha atrás en hacer la fiesta de Navidad del 25. Ah, no, no es que estamos diciéndole a la gente que no lo haga, obviamente, si no conocemos. Deber contar también la otra parte. El detrás de estas tradiciones que seguimos ciegamente. Sí, yo calculo que la decisión la toma cada uno. Lo que estamos haciendo es compartiendo información y en base a eso ya uno decidirá. Otro condimento de la fiesta son los cohetes, ¿no? Las cañitas voladoras. No, eso no estoy de acuerdo. Y eso ya en la historia fue un agregado de los chinos, después que se inventó la pólvora, porque ellos creían que a través de esos explosivos, los cohetes que le llamamos eso, era una forma de ahuyentar los malos espíritus. Entonces eso también se agregó en los años a la Navidad. Me agregaron las cosas que han inventado en su momento. Bueno, queremos conocer esta parte de la historia que quizás no conocíamos y repito, nos guiamos a veces por tradiciones. Hay que hacerles entender a esos hijos, especialmente en estas épocas, hacerles entender a los hijos, porque los hijos creen que la Navidad es teniendo un árbol de Navidad en casa. Y hay que contarles esta parte de la historia, que no es así, que no es necesario tener un árbol de Navidad en casa para tener una Navidad linda, pasar una noche buena, celebrar este nacimiento del Salvador, como decía, de Jesús, y recordar eso, ¿no? Sin tener la necesidad de tener un árbol de Navidad en casa. Que hay que contarles esa parte de la historia. Y también la verdadera Navidad está teñida de muertes, ¿no? Por ejemplo, y ya ahí, como dicen los cazadores, voy a matar 2 pájaros de un tiro. Sí. No hay que matar los pájaros, pero así dice el dicho. Sí. Los reyes o los magos que venían del oriente no eran esos magos que sacan conejos de la galera y esas cosas. Los magos eran astrólogos, eran teólogos. Esa palabra teólogo habla de gente que tiene conocimiento acerca de Dios. Y ellos siguieron esa estrella del oriente. Eso se explica también científicamente, todo después es un aburrimiento eso. Entonces ellos siguieron quizás por 2 o 3 meses, no fue una cuestión breve, que siguieron esa estrella, y donde esa estrella se posara era donde iba a estar el niño que ellos tenían que adorar. Solamente en Mateo capítulo 2 aparecen los magos y nunca más aparecen en la Biblia. Y aparecen con una sola misión, que era de encontrarse con Jesús, que era el niño Dios, y adorarle. Solamente para esa misión, encontrarse con Jesús y adorarle. Ahora, nunca dice la Biblia que los magos eran 3, ni 10, ni nada. Esos son inventos de la tradición, y jamás, por supuesto, que dicen que uno se llamaba Melchor, Gaspar y Baltasar, y que uno era moreno. Eso es todo invento de la tradición. No tiene nada la Biblia, absolutamente nada, ni insinuación acerca de eso. Nos mintieron. Entonces, esos magos llegan a Jerusalén y preguntan dónde está el rey de los judíos que había de nacer. Todo eso está ahí en Mateo capítulo 2. Y Herodes, que era de una casta, ahí sí que hay que usar la palabra casta de asesinos. Sí. Había 3 Herodes en la historia ligados, y los 3 eran asesinos. Y ahora le voy a mencionar los crímenes de ellos. Entonces, cuando escucha de esos magos, el hombre quería estar en el poder del rey, y le dice, díganme dónde nació ese rey, porque yo quiero ir y adorarle. Pero los ángeles, los magos se dieron cuenta que él quería matarle.
Entonces cuando llegan al pesebre, esos magos le ofrecen 3 presentes: oro, incienso y mirra. El oro en la Biblia era lo que se identifica con la gloria de Dios. A través de ese presente, esos magos estaban diciendo, este niño es Dios. El profeta Isaías en el Antiguo Testamento dice que ese niño que iba a nacer de la Virgen se iba a llamar Emanuel. La palabra Emanuel significa Dios con nosotros, o sea que ese niño era Dios. Y ellos también le dieron oro, porque oro era el presente con el que se recibía a los reyes. Y ellos lo estaban reconociendo que era Dios y que Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores. El incienso era algo que se usaba en la travesía de Israel por el desierto, llamado el tabernáculo, que era como una carpa enorme donde Dios mostraba su gloria. Y luego que construyeron su templo en la tierra prometida, entonces ahí Dios mostró su gloria, la Shekinah, la palabra hebrea. Entonces el incienso era algo que solamente podían ofrecer los sacerdotes. Era como una especie de perfume. Si alguien fabricaba ese incienso y lo usaba, le daba otro uso, era condenado a muerte. Solamente se podía ofrecer a Dios. Entonces el incienso también significaba que ese niño era Dios. Y luego la mirra, eso era un componente de especies aromáticas que se traían desde el oriente y era para poner en la sepultura de la gente. Así que cuando estos reyes o estos magos le ofrecen mirra, estaban anticipando la muerte sufrida que iba a tener ese niño. Uy, o sea que todo tiene un gran significado. Ahí estamos, bueno, recordando estas cosas que sí es amplio, pero bueno, queríamos recordarles, ¿no? Este espíritu de la Navidad y demás que tenemos que tener